cordial de las bienvenidas a toda la comunidad educativa del Servicio Local de Educación Pública Colchagua, profesores, directores, equipos directivos, en estos momentos apoderados, padres y apoderados que nos están viendo a través de nuestra plataforma de Facebook Live, estudiantes, a lo mejor también nos puede estar viendo. A toda la comunidad educativa del Servicio Local de Educación Pública Colchagua le mandamos un caluroso saludo. Son las 6:10 acá en San Fernando, así que vamos a empezar esta actividad y vamos a saludar primero que todo al subdirector de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública, don Héctor Saravia, que nos va a saludar, nos va a dar algunas palabras de bienvenida. Don Héctor, muy buenas tardes y gusto saludar. Gracias, Hugo, por la oportunidad. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Josefina Escobar, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien gratamente está con nosotros y quien va a ser una de las expositoras en este tema. Agradecemos su disposición, su trabajo y esperamos que tengan una buena jornada con nuestros apoderados. Y en segundo lugar, a nuestra escuela dehesa, la dehesa de Placilla, a quien conozco muy bien, y ya conozco su equipo que está trabajando ahí. También desearle una buena jornada en este importante momento en que la tecnología nos permite y nos acompaña y trabajar directamente y poder llegar a la comunidad educativa del servicio local como son los apoderados y ojalá también los estudiantes estén, algunos de ellos conectados para saber. Así que Josefina, señora Luz María, que están ahí presentes, gracias por participar, gracias por su apoyo y estos hitos son importantes para ir un poco informando a la comunidad de lo que es este sistema. Así que muchas gracias a ustedes y bienvenidos y los dejo con la palabra. Gracias, Hugo. Así que junto a nosotros presentamos a María Josefina Escobar. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya acá. ¿Cómo estás, María Josefina? Hola, buenas tardes. Ahora voy a compartir pantalla. Antes que nada, agradecer a todas las personas que nos están viendo, agradecer las palabras de Héctor, de Hugo, de Natalia, y agradecer el espacio también para compartir con ustedes. Para quienes trabajamos en la academia, siempre es un gusto poder traer un poco lo que nosotros vamos viendo desde nuestra investigación y demás a bajar a la gente, porque si no, no tiene ningún sentido lo que hacemos, así que de verdad que valoramos estas invitaciones y estos espacios de diálogo con la comunidad. Entonces, bueno, yo me voy a poner tiempo para presentar porque por ahí me entusiasmo hablando de lo que me gusta, entonces por favor te voy a pedir, Hugo, que si me estoy pasando en tiempo me hagas alguna seña. De todas maneras me voy a poner tiempo, ¿sí? Entonces, como bien lo mencionaban, mi idea es tratar de hacer una pincelada bien rápida acerca de qué se trata esto del agotamiento parental, y ver cómo esto también se relaciona con las consecuencias de la pandemia, ¿no es cierto?, en los niños y en las niñas. Entonces, mi idea es primero hablar un poquito acerca del agotamiento parental, las consecuencias, y después en niños y niñas, y después hablar sobre algunos consejos para el bienestar, ¿no? Para introducir un poco el tema, todos sabemos que la crianza tiene por un lado la parte bonita, ¿no es cierto?, de los momentos de disfrute que tenemos con nuestros hijos, con nuestras hijas y demás, pero lo que hace que como padres, madres, cuidadores, mantengamos un poco la cordura es el equilibrio entre estas cosas bonitas y estas cosas que no son tan bonitas y que son los estresores típicos de la crianza, ¿no? El que los chicos peleen, el que los chicos se enfermen, el que los chicos, ¿no es cierto?, estén más demandantes, etc. Se compensa con cierto equilibrio con otras cosas que disfrutamos, ¿no es cierto?, en el día a día, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se produce un desequilibrio entre los estresores y los recursos que tenemos, ¿no? Y acá aparece el concepto de agotamiento parental o burnout parental, que se ha profundizado mucho más en los últimos años, ¿no? Y que ha sido definido como
un desequilibrio que se da cuando se produce cuando los padres, madres o cuidadores se ven enfrentados a una cierta cantidad de estresores o factores de riesgo y no tienen suficientes recursos, ¿no es cierto?, para hacer frente a estos estresores. Y este desequilibrio se mantiene en el tiempo. Cuando este desequilibrio entre estresores y recursos se mantiene en el tiempo, entramos a lo que se denomina el síndrome de agotamiento parental, ¿no? ¿Y en qué consiste este síndrome? Este síndrome tiene 4 grandes síntomas que se han descrito, o 4 grandes características que se presentan, ¿no? Por un lado está el agotamiento excesivo, ¿no? Es un agotamiento que tiene que ver con un agotamiento físico, ¿no es cierto?, que los padres reportan que, no sé, el solo hecho de levantarse en la mañana para dar desayuno, vestir a los chicos, ¿no es cierto?, hacer estas cosas cotidianas, ya implica un nivel de esfuerzo, ¿no es cierto?, muy grande para algo tan cotidiano, ¿no? Entonces hay un agotamiento físico, hay un agotamiento cognitivo, como sentir que no nos está dando, ¿no es cierto?, o que estamos haciendo las cosas, estamos funcionando mal, ¿no? Y hay un agotamiento también emocional, ¿no?, en donde realmente sentimos que no damos más con esta situación. Después se da también otro síntoma que aparece, es el distanciamiento emocional, y esto lo describen los papás, las mamás, los cuidadores, como la sensación subjetiva de estar funcionando como en piloto automático, ¿no? Entonces, yo hago lo que tengo que hacer, pero nada más, ¿no? Yo los levanto, los visto, les doy de comer, los llevo al colegio, los traigo, ¿no? Pero funciono como en automático, ¿no? No estoy conectada con lo que le está pasando, con las experiencias, no tengo mucha capacidad de escucha respecto de lo que están viviendo nuestros hijos, hijas o los niños que estamos cuidando, ¿no? También otra característica que se ha descrito de este síndrome es la pérdida de placer por la crianza, ¿no? Y acá es importante porque uno por ahí podría pensar que aquellas personas que sufren burnout parental o agotamiento parental, ¿no es cierto?, tiene que ver con, no sé, con que quieren menos a sus hijos, ¿sí? Y no tiene nada que ver con querer o no querer a los hijos, sino que hay un cambio respecto de cómo vivíamos la maternidad, la paternidad o la crianza antes y cómo la estamos viviendo en este momento, ¿no? Y la sensación subjetiva es que estos espacios de disfrute, ¿no es cierto?, que veíamos al principio, en la imagen del principio, estos espacios en donde los espacios como de disfrute de la crianza, como que me cargan de energía, ya no se están dando, ¿no? Y por último, la sensación de contraste, que tiene que ver con esto mismo, con el sentir que en este momento no estoy siendo la madre que solía ser, ¿no es cierto?, y mucho menos la madre que me gustaría ser, ¿no es cierto?, la madre ideal que tengo en mi cabeza. Y este síntoma es muy importante porque este contraste respecto de lo que era y lo que estoy siendo en este momento, muchas veces a los padres, a las madres, a los cuidadores, les genera culpa y vergüenza. Y la culpa y vergüenza en general, ¿no es cierto?, nos lleva más al aislamiento y perdemos esa capacidad de pedir ayuda cuando le estamos necesitando, ¿no? Entonces, como para todos los que están escuchando, que son padres, madres o cuidadores, seguramente a todos nos ha pasado haber vivido en algún momento o estar excesivamente cansados, o estar funcionando en piloto automático, o sentir que no estamos disfrutando, ¿no es cierto?, de la crianza, o avergonzarnos un poco de cómo reaccionamos, cómo actuamos, ¿no es cierto?, como padre, madre, cuidador. La diferencia entre estas experiencias que podemos haber tenido todos en algún momento con el desarrollo de este síndrome de burnout parental es que esto se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces esta sensación, este agotamiento es estable en el tiempo, y esto va a ir generando determinadas consecuencias en distintos ámbitos, ¿no? Y dentro de las consecuencias que se han estudiado del burnout parental, hay consecuencias en relación al cuidador mismo, ¿no es cierto?, a esta mamá, a este papá o a este cuidador, que tienen que ver con
mayor sentimientos de culpa, de vergüenza. En trastornos se asocia altamente a trastornos del sueño, ¿no es cierto? Sobre todo dificultades para conciliar el sueño, para el insomnio, que eso genera como un círculo bien negativo, vicioso, ¿no? En donde tengo insomnio, estoy muy cansado, entonces mi posibilidad como de reaccionar y de respuesta frente a mis hijos va a ser cada vez peor, ¿no? Se asocia también a conductas, ¿no es cierto?, de consumo de sustancias, o de consumo de sustancias, ¿no es cierto?, como para evadir la situación. Aparecen ideas de fuga, pueden aparecer, ¿no es cierto?, en casos más extremos, la ideación suicida, una ideación suicida más pasiva, ¿no es cierto?, pero desde la perspectiva de que este rol de padre, madre, cuidador no es algo que, a diferencia, por ejemplo, del burnout laboral, en donde mi fantasía es voy a largar este trabajo, uno no puede largar el ser papá o ser mamá, ¿no? Entonces uno tiene ese rol, ¿no? Es una identidad con la que uno vive, ¿no? Y no puede renunciar. Entonces esta fantasía como de desaparecer en este plano, ¿no es cierto?, aparece o puede darse en estos padres, madres, cuidadores que están con este cuadro. Además hay consecuencias a nivel de pareja, cuando hay pareja parental, con mayores conflictos, mayores discusiones, y algo que nos interesa mucho a quienes trabajamos en infancia, es la consecuencia que tiene en relación con los niños y niñas, y es que un papá con agotamiento parental o una mamá con agotamiento parental se asocia altamente a malos tratos, sea a negligencia, a maltrato físico o verbal, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque tenemos un adulto con menos recursos para hacerle frente a estresores típicos de la crianza, ¿no? La crianza tiene estresores, ¿no? Pero cuando tenemos a un papá que está muy cansado, que está desconectado emocionalmente de sus hijos, ¿no es cierto?, que está funcionando en piloto automático, es mucho más fácil que frente a un estresor muy simple, su reacción sea desmedida. Y es por eso que tenemos que estar tan alertas como a estas señales o estos síntomas que aparecen, ¿no? ¿Y qué pasa en este contexto de pandemia? Bueno, lo que estamos viendo, y lo que podemos ver cada uno en sus propias casas también, ¿no?, es que la pandemia nos ha traído grandes desafíos en términos de la crianza, ¿no? Porque si volvemos a este cuadro, ¿no es cierto?, a este desequilibrio que decíamos que se presenta cuando se da el burnout parental, vemos que la pandemia se ha vuelto como un terreno fértil para el desarrollo de este síndrome. ¿Y por qué? Porque tenemos una serie de factores de riesgo que han aumentado, estresores que han aumentado. Por ejemplo, podemos pensar en familias en donde, bueno, está el tema como de la cuarentena, que es algo que no lo podemos manejar, ¿no es cierto? Y que tenemos periodos en donde tenemos cuarentenas como mucho más restrictivas, que no podemos predecir tampoco mucho. Muchas familias han tenido que empezar a hacer teletrabajo, ¿no es cierto? El teletrabajo hace que los espacios que permitían descomprimir un poco en términos como de exigencias y crianza, ¿no es cierto?, y poder dividir espacios, se pierden. Entonces hay un tema como de logístico que aumenta el estrés en el cotidiano, las tareas del colegio, ¿no es cierto?, esta parte como del no poder asistir de forma presencial a los colegios y que esté el colegio en línea también ha hecho que los padres, las madres, los cuidadores se vean sobrecargados también con este ir acompañando, ¿no? Y mientras más chicos los hijos, también es otro estresor más porque carecen de más autonomía. Entonces hace que el nivel de dependencia hacia los padres, ¿no es cierto?, sea más alto. De hecho, hace poquito hemos levantado datos en este contexto acerca de burnout parental y veíamos que, sin importar la cantidad de hijos que hay dentro de las familias, el hecho de que haya algún preescolar en la familia aumenta, ¿no es cierto?, los niveles de agotamiento parental en esas casas, ¿no? Y por otro lado, la pandemia ha hecho que una serie de recursos y factores protectores que
que son aliados de la crianza, ¿no es cierto?, se bajan de esta balanza que nos permitía un poco el equilibrio en términos de crianza. Por ejemplo, el hecho como de las cuarentenas y demás ha hecho que aquellas familias que contaban con alguien que vaya a ayudar como en los quehaceres de la casa o en el cuidado de los niños no puedan asistir, ¿no es cierto? La presencia de los abuelos, que son grandes aliados en la crianza en muchas familias, también ha sido como un grupo, ¿no es cierto?, a los que hemos estado protegiendo y que hemos visto como desplazados del núcleo familiar. El cierre de los colegios, sin duda, ¿no es cierto?, ha hecho que también era un recurso protector y más para algunas familias, ¿no es cierto?, que sabemos que efectivamente el colegio es un factor protector súper relevante en términos como de crianza, ¿no? Y el hecho de que haya salido, ¿no?, hacen que la pandemia, ¿no es cierto?, sea un terreno muy fértil, ¿no es cierto?, para que se dé este desequilibrio, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, entonces en este escenario estamos ante la presencia de papás que ya llevan un largo tiempo enfrentados a altos niveles de estrés, ¿no es cierto?, y menos recursos de los que tenían antes y que han tenido que ir adaptándose. ¿Cómo se trabaja esto? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en definitiva, lo que uno debiera tratar de buscar es ver de qué manera volvemos a ese equilibrio en la crianza, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Se hace, o se quitan estresores, o los estresores que tenemos tratamos de ver de qué manera los atenuamos más, y lo mismo con los recursos, ¿no? Vemos cómo potenciamos más los recursos que tenemos, o tratamos de sumar recursos, ¿no? Pero a esto que nos está pasando a los padres, a las madres, a los cuidadores, se suma lo que están viviendo los hijos, ¿no? Lo que están viviendo los niños, las niñas, ¿no es cierto?, en contexto de pandemia. Y en ese sentido hemos estado trabajando con un equipo de investigadores en un estudio que se llama Cuidemos a nuestros niños, en el que realizamos ya 2 levantamientos de datos. Ahora estamos preparando la tercera etapa, pero realizamos una etapa de levantamiento de datos en mayo del año pasado, al comienzo de la pandemia, en donde evaluamos aproximadamente 6.000 familias, una segunda etapa en octubre, que fueron 982 familias de las familias que habían participado en un primer momento, y eran familias que tenían hijos entre 0 a 11 años, ¿no? Después, en la página del estudio pueden ver como más en detalle. Voy a hacer una pincelada bien rápido de los datos. Pero de la mano un poco de lo que veníamos hablando acerca del agotamiento parental, tenemos que, según el reporte de los cuidadores, ¿no?, el 73% en mayo y después el 79% de las familias consultadas decían que sus hijos estaban más demandantes de atención que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, a padres agotados, encima le sumamos, ¿no es cierto?, esta sensación de que sus hijos están demandando mucho más. Y esto tiene mucho sentido porque estamos en un contexto de alta incertidumbre y de alto estrés. Y en la infancia, los cuidadores primarios somos, ¿no es cierto?, esa base segura a la que recurren los niños, las niñas, para poder regular, ¿no es cierto?, el estrés y transitarlo de una mejor manera, ¿no? Después aparecen, otra sintomatología que aparece son los miedos, que también lo que van a ver en todas las cifras van a aparecer 22A, tanto es porque la primera es una medida de mayo y la otra es una medida de octubre, ¿no? Se puede ver un poco cómo han ido aumentando el reporte en función de lo que ven los cuidadores en sus hijos. Aparecen miedos a quedarse solo en una pieza, aun cuando haya otro adulto en la casa, ¿no es cierto? Miedo a que un familiar se enferme, miedo a enfermarse, ¿no es cierto? Fíjense acá qué importante el que el miedo está más puesto en el otro que cuida, más que en uno mismo, ¿no? Cómo aparece esta necesidad, ¿no es cierto?, de que el adulto que acompaña y que cuida sea el que esté presente y el que brinde seguridad, ¿no? Y en ese sentido es súper importante en términos como
del relato que uno da a las familias y a los padres sobre lo relevante que es el que ellos estén bien, ¿no? Para que sus hijos puedan estar bien. Después han aparecido muchos problemas en la línea de trastornos del sueño, dificultades en el sueño, hay mucha dificultad como para quedarse dormido, pero también han aparecido sintomatología como pesadillas, como inquietud en la noche, ¿no es cierto? Los chicos se despiertan más en la noche también. Hay un aumento en la reactividad emocional, o sea, más pataletas, más sintomatología más disruptiva desde en ese nivel, ¿no es cierto? Hay un aumento en el nivel de actividad física en los niños, ¿no? Mayor inquietud, dificultades de concentración, que acá no lo puse, pero también es otra sintomatología que aparece y que ha aumentado de mayo a octubre. Según el reporte de los padres, y esto es importante porque ¿no es cierto?, para sacar esta mirada como adultocéntrica, aclarar que este es el reporte de los padres, ¿no? Que decimos que los papás ven a sus hijos más desafiantes, ¿sí? También se ha visto un aumento en el apetito de los niños. Los padres ven más peleas, sobre todo más peleas entre hermanos en la casa. Aparecen más conductas agresivas, tanto físicas como verbales. Pero también aparece sintomatología internalizante, sintomatología que tiene que ver con el ámbito más depresivo, ¿no? Y aparece el desgano, la fatiga, la tristeza sin razón aparente, ¿no? Así como también conductas regresivas, ¿no? Esta sintomatología, acá no está mencionado, pero esta sintomatología también mostró ciertas distinciones en función del grupo etario que veíamos, ¿no? Nosotros después hicimos como una agrupación en función de las edades, y se ve, por ejemplo, que las conductas más disruptivas, es decir, aquellas conductas que tienen que ver más con la inquietud motora, las conductas más agresivas, el ser más desafiante, las dificultades de concentración y demás, las vemos en los chicos más chicos, mientras que el desgano, la tristeza sin razón aparente, las vemos en el grupo de los niños más grandes, ¿no? Los prepúberes, los púberes. Y si se fijan, muchas de las conductas, ¿no es cierto?, que aparecen acá, tienen que ver con la demanda del adulto, ¿no? Y con una necesidad de buscar, ¿no es cierto?, el apoyo y la contención del adulto, ¿no? Entonces, si uno tratara, ¿no es cierto?, de pensar ¿cómo hacemos para apoyar a las familias en este contexto? En un contexto en donde estamos viendo que están pasando cosas a nivel de crianza, hay altas demandas, estamos viendo que no solamente hay altas demandas por los desafíos de la crianza en términos de combinar teletrabajo con la modalidad del colegio online y demás, sino porque además los niños y las niñas están de alguna manera resintiendo, y esto se ve cada vez más, todos estos cambios que están viviendo, ¿no es cierto? Todas estas restricciones y demás que están viviendo en torno a las interacciones con los pares, a los espacios de esparcimiento, ¿no es cierto?, al cierre de una serie de espacios de interacción que son tan importantes para el desarrollo integral de esto, ¿no? Entonces, si uno pensara, bueno, desde esta mirada, ¿qué es lo que podemos tratar de pensar con las familias, ¿no? Bueno, una de las cosas que debiera uno tratar de pensar es, bueno, ¿cómo volvemos a ese equilibrio entre los estresores y los recursos que tiene cada familia, ¿no? Y en un contexto desafiante como es el contexto de pandemia, es importante tratar de enfocarnos en aquellas cosas que podemos controlar, ¿no? Y ese yo creo que también es un mensaje que es importante como transmitir a las familias, ¿no? Que a la hora de pensar
cómo volvemos a este equilibrio y hacer este ejercicio de qué cosas nos están estresando y cuáles son los recursos que tenemos, tratar de ver qué cosas de estas podemos manejar. Por ejemplo, el hecho de que estamos viviendo una pandemia y que esto es un estresor en sí misma, ¿no? El que la gente se está enfermando, hay gente que muere, hay gente, ¿no?, que le está pasando pésimo desde lo económico y demás. Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar en ese sentido, en ese estresor, la cantidad de información que consumo al respecto, ¿no? Entonces, este estresor, que puede ser que es un estresor que no podemos controlar, podemos ver cómo atenuarlo un poco en función de, por ejemplo, cuántas veces al día me voy a informar respecto de la cantidad de contagios que hay, la cantidad de muertes, ¿no? Y podemos de esa manera ir viendo estos estresores, cómo los vamos manejando, ¿sí?, para tratar de que disminuyan, ¿sí?, o al menos que no sean tan intensos. Y por otro lado, otro mensaje como importante en términos como de los cuidadores es la relevancia que tenemos los adultos, ¿no es cierto? Y en este caso no solamente los padres, las madres y los cuidadores, sino también los profesores. La importancia que tenemos nosotros para ellos, ¿no? Como una base segura a la que se recurre, ¿no? A la que recurren los niños, las niñas, en momentos de estrés, ¿no? Para que nosotros les devolvamos esa calma, ¿no? Entonces, si nosotros queremos transmitir tranquilidad, tenemos que tenerla primero, ¿no? Uno no puede dar algo que no tiene. Entonces, si uno pudiera agrupar una serie intenté como hacer un ejercicio de tratar de armar como recomendaciones con distintos focos, si uno pensara, bueno, qué recomendaciones dar en términos como, si pensamos en el rol de mamá, papá o cuidador, una de las primeras recomendaciones, que creo que es una de las más importantes, es tratar de dejar de pretender que uno es una Mujer Maravilla o Superman o una especie de superhéroe que puede con todo. Es imposible poder con todo, ¿no? Y si intentamos cumplir con todo, ¿sí?, o hacerlo todo, ¿sí?, rápidamente vamos a agotarnos, ¿no? Entonces, es importante que como cuidadores seamos capaces de priorizar y saber que cuando priorizamos tenemos que renunciar a algunas cosas, ¿no? Y aceptarlo y poder vivir con eso, digamos, ¿no? Y en ese sentido ser también como bondadosos con nosotros mismos al reconocer nuestros propios límites en ese sentido, ¿no? Porque al final nos terminamos quemando por tratar de hacerlo todo. Por otro lado, tratar de transmitir a los cuidadores que confíen en ellos mismos y en su capacidad de hacer frente a una situación tan estresante y tan incierta como puede ser esta, ¿no? Si algo tiene la crianza es una exigencia constante a ir adaptándonos, ¿no? Para quienes han sido papás, mamás, ¿no es cierto?, antes de que naciera su primer hijo, nunca se le ocurrió, por ejemplo, que iba a ser capaz de dormir tan pocas horas, ¿no es cierto?, y seguir funcionando en la vida. Y así todo uno lo hace, y sale adelante y sigue avanzando, ¿no? Entonces también confiar en que este contexto, aun cuando sea bien desafiante, es algo que seguramente vamos a poder, ¿no? Vamos a poder con esto y que debemos también aprender como a mirar para el costado, ¿no es cierto?, y ver cuáles son esos recursos que tengo y que no estoy sabiendo aprovechar. Ser flexible también en términos como de nuestras propias exigencias que nos ponemos. Buscar un espacio para hacer algo que nos gusta, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el autocuidado. Y a veces cuando uno habla de autocuidado, que es una palabra bien trillada, a veces uno se imagina, no sé, una escapada de spa o un día entero no sé, de dormir. Y no se trata de eso. El autocuidado tiene que ser, aunque sean
15 minutos, 10 minutos al día que sean para mí, para descansar, y descansar, no dormir, descansar en vigilia, ¿no? Es como poder desayunar de forma consciente y tranquila, o escuchar una canción, o cuando se van a dormir los chicos ver un capítulo de una serie, no sé, tener un espacio que sea para mí, nada más. Limitar el acceso a la información, respirar, ¿no? Y esto de respirar, que parece una obviedad, muchas veces es lo que nos permite, cuando estamos agotados, cuando estamos con toda esta sintomatología, el parar y respirar cuando nos estamos dando cuenta que estamos por desbordarnos, es fundamental, ¿no? El poder tener ese registro. Y muchas veces necesitamos como tomar un espacio, ¿no es cierto?, antes de reaccionar. En términos con relación a los hijos, ¿no es cierto?, pensar que el hecho de que, esto pensándolo un poco en contexto cuarentena, que el hecho de que estén los hijos en la casa no significa que uno tenga que estar todo el tiempo con los hijos, ¿no? Entonces también ayudar como a diferenciar espacios, priorizar la calidad en la interacción, ¿no es cierto? No me sirve de nada forzarme a mí como mamá a estar jugando a algo donde no estoy disfrutando, y mejor, ¿no es cierto?, busco los espacios o las instancias que voy a disfrutar, ¿no? Y cuando uno habla de tiempo de calidad, a veces uno dice, bueno, pero tiempo de calidad, ¿en qué minuto? No tengo tiempo de ponerme a hacer artesanías o hornear queques, bueno, tiempo de calidad puede ser en la rutina diaria, ¿no es cierto?, si lo tengo que hacer dormir a mi hijo, que ese hacer dormir a mi hijo sea de tiempo de calidad, ¿no es cierto?, que sea un espacio de poder regalonear, que pueda hacerle cariños, que puedo leerle un cuento, o solamente acostarme, acurrucarme un rato con él, ¿no? Eso es tiempo de calidad, o que el baño sea un momento de disfrute, ¿no? Como hay como que aprovechar esas ventanitas que tenemos, ¿no? A veces uno cuando lee este tipo de recomendaciones se va como a una cosa ideal que no es accesible, ¿no? Después, tratar de ser predecible, y el ser predecible en términos de tratar de cuidar los espacios de familia, de trabajo, es muy importante, sobre todo para los más chiquititos. El ser predecibles y mantener cierta rutina dentro de la casa ayuda a que los hijos sientan sientan que tienen cierto control sobre algo, y que saben qué esperar, ¿no? Y que saben que después del desayuno la mamá se va a poner a trabajar, ¿sí? Pero después, antes de almorzar, la mamá se va a desconectar del trabajo y vamos a jugar. Y al principio les va a costar, pero en la medida en que uno mantiene ciertas rutinas, es más fácil que esto se mantenga. Lo mismo con la rutina del colegio, ¿no es cierto? Si saben que se tienen que conectar y después hacer tareas, saben que después de la tarea hay un espacio de juego, ¿no? Y si mantenemos cierta rutina, es más fácil que ellos puedan predecir qué viene, ¿no? Entonces que se pierda como esta sensación de aburrimiento, de no saber qué hacer, ¿no es cierto? Después revisar las reglas y las consecuencias, ser más tolerantes, ser más flexibles, entender que ellos también están pasando por un momento difícil, elegir las batallas, ¿no es cierto?, en términos de la dinámica familiar, involucrar a los hijos y a las hijas en las tareas del hogar también, en función de su edad, ¿no? Estructurar los días, eso ya lo dije. El hacer partícipe también a los hijos en la construcción de las reglas del hogar y de cómo se distribuyen las tareas en el hogar. En términos de recomendaciones directas como para los niños, evitar como sobreexponerlos a noticias y a conversaciones de adultos sobre la pandemia, ¿no es cierto? Lo que queremos es transmitir tranquilidad, entonces muchas veces como adultos pensamos que nosotros estamos viendo las noticias mientras estamos cenando, pero como es de grandes las noticias, los chicos no están prestando atención, están en la suya, y no, mientras estén presentes los chicos están absorbiendo todo, ¿no? Entonces, el ver cómo cuidamos o lo que conversamos delante de ellos, por más que estén jugando, ¿no es cierto?, ellos están absorbiendo todo esto. Entonces, ser cautelosos con lo que estamos mostrando, sobre todo los más chiquititos, que no tienen la capacidad de procesar mucho de esta información. Explicar qué está pasando, acorde a la edad, ¿no es cierto?
en términos como del sueño, que es una de las cosas que se ha visto muy afectada en los niños y que además tiene un impacto en términos como del aprendizaje, entender que los niños necesitan ciertas rutinas durante el día, ¿no es cierto? Y que necesitan actividad física, pero que también necesitan que antes de irse a dormir, ¿no?, tengamos una rutina relajante, ¿no? Y una rutina relajante uno puede ir haciendo como cortes, ¿no? Entonces, si tenemos juego, la cena puede marcar un corte, y después tenemos el baño y a dormir, ¿no? Porque muchas veces pasa que los papás, como a la noche se desocupan, ¿no es cierto?, nos ponemos a jugar y aprovechamos esa instancia de juego, entonces los dejamos activados, y claro, después les cuesta dormir, pero porque los volvimos a activar, ¿no es cierto? Entonces, tratar de ser también coherentes como con ese ritmo que les vamos entregando a los hijos durante el día. Y lo mismo con el tema de las pantallas, ¿no? Tratar de evitar las pantallas 2 horas antes de dormir, y todo tipo de pantalla, ¿no es cierto? Esto de que esté la tele de fondo, por más que los chicos no estén mirando la televisión, esta luz afecta, ¿no es cierto?, al ciclo de sueño, vigilia de los niños, ¿no? Entonces, también tratar de evitarlo. Bueno, y por otro lado, ¿no es cierto?, reforzar la importancia como del juego en los niños, que en el último estudio que hicimos en octubre, vimos que un 23% de las familias decían que los hijos habían dejado o que estaban jugando menos, ¿no? Entonces, ver de qué manera también, y esto en este contexto, ¿no es cierto?, pensando como en los establecimientos educativos, ver de qué manera también desde los colegios podemos como fomentar el juego. Y un juego que permita también el nutrir y el procesar. Acordémonos que el juego es parte relevante, ¿no es cierto?, del desarrollo integral de los niños. Entonces, ellos aprenden a través del juego, y lo necesitan, ¿no? Y además les permite elaborar cuando están pasando situaciones difíciles, ¿no? En términos de los establecimientos educativos, bueno, ahora van a hablar sobre una experiencia como puntual que me parece súper interesante y quiero escucharla. Acá solamente mencionar lo importante, ¿no es cierto?, de no sobrecargar en exigencias ni a los niños, ni a los papás, a la mamá, entendiendo que es un contexto que está siendo súper demandante para todos. Y muchas veces yo creo que es importante ir viendo el caso a caso, y cuando hay algunas situaciones que aumentan el estrés, ¿no es cierto?, si hay algunas actividades o demás que están aumentando el estrés en la familia, bueno, muchas veces hay que tratar de ir viendo el caso a caso y ver de qué manera eso se puede postergar o modificar o adecuar, ¿no es cierto?, a la familia, ¿no? Si para un niño va a ser súper estresante el tener que tener la cámara prendida para la clase, ¿no es cierto?, bueno, ver de qué manera vamos aproximando a lograr la cámara encendida, pero de una forma, ¿no es cierto?, que no sea una lucha entre esa mamá y ese hijo, o ese papá y ese hijo, y que todos la terminen pasando mal, ¿no? Ir trabajando como el caso a caso en la medida que se pueda, ¿no? Y bueno, y reforzar, ¿no es cierto?, el rol tan relevante que tienen los colegios en este contexto, y cómo también es un espacio que sigue siendo un recurso, y que es un recurso que hay que potenciarlo mucho en este contexto, y que es un recurso muy importante para la crianza en la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el colegio debiera ser un espacio que brinde actividades físicas, entretenidas, acordes a la edad, el poder trabajar en torno al desarrollo socioemocional, que sabemos que es algo que está siendo muy afectado en este momento, y también que puedan entregar lineamientos y apoyo, orientaciones a las familias en términos de cómo atravesar mejor todo esta etapa, ¿no? Porque hay algunos recursos como de... estos son recursos que han generado como algunas colegas en la línea como del trabajo socioemocional de los chicos en este contexto, María José Camiroaga y Antonio Cardemil. Andrea Cardemil es parte del equipo con el que hemos estado trabajando. Y en términos como de las recomendaciones, recordar que no hay recetas, ¿no es cierto?
y que cada familia en definitiva es un mundo en particular, y lo que hay que ver es ir viendo como el caso a caso, y en términos como del autocuidado para los adultos, para los cuidadores, para los profesores, ¿no es cierto?, que sabemos que están siendo altamente demandados, ¿no es cierto?, en recordar que los pequeños pasos son los que van a hacer la diferencia y que no hay ningún acto de autocuidado que no contribuya al bienestar, ¿no?, y que por algo tenemos que empezar. Eso, y finalmente nada, contarles que estoy trabajando en un estudio justamente con preescolares y burnout parental, así que después les voy a mandar la información a través de Natalia para compartirla con ustedes. Eso. Ya, espero no haberme pasado demasiado. Los 30 minutos. Agradecemos a Josefina Escobar por esta exposición, que es muy completa, muy contundente, me gustó mucho. Primero, yo no sé si dentro del panel que tenemos acá en estos momentos hay alguna consulta. También saludar a la directora Luz María Jara de la Escuela La Dehesa, que está aquí junto a nosotros también, nos la hemos saludado, le damos los saludos respectivos. No sé si ahí en el equipo tienen alguna consulta también para Josefina o Natalia, si nos puedes comentar. O alguna opinión, algún comentario, algo que quisieran como también poder destacar de lo que dijo Josefina. ¿Qué cosas ustedes podrían decir al respecto, ¿no? Quiero agradecer el espacio y las recomendaciones específicas. Nosotros sabemos que en este contexto los establecimientos son un espacio protector para las familias y de bienestar para los estudiantes, y la idea es profundizar en esas herramientas que podrían utilizar al favor del bienestar de las familias. Así que agradecemos esas recomendaciones más específicas, como decía, para nuestros padres, apoderados, cuidadores y también los docentes, que es un punto súper importante, que ellos también, aparte de la labor de docente, muy exigente en este contexto, muchos de ellos son padres y madres, entonces se complejiza aún más ese rol. Así que muchas gracias, Josefina, por tus palabras. Don Héctor Saravia, no sé si tiene algún comentario ahí también que nos pueda manifestar acá, pero la exposición de Josefina muy completa, muy... ¿Qué le pareció? No, sumarme a lo que dice Natalia en términos de que efectivamente todas las herramientas mostradas y toda la situación que ella plantea es una realidad que estamos viviendo a diario en todos los establecimientos, y que obviamente los apoderados, los padres y familia, todos se sienten absolutamente en una situación bastante complejizada por toda la situación que vivimos, y esta pandemia que llega en un momento en que no estamos preparados, que ni de la academia ni en ninguna facultad se enseña cómo trabajarla. Hemos ido experimentando, y lo que señala Paulina es muy importante y tomar en cuenta, y ojalá las personas que estén escuchando puedan atesorar toda esta situación y poder de todas maneras ponerla en práctica para ayudar en el equilibrio. De todas maneras. Gracias, Paulina. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra segunda exposición, lo habíamos adelantado anteriormente. El equipo de convivencia escolar de la Escuela La Dehesa de Placilla, que está liderado por su directora Luz María Jara, en este momento nos acompaña, van a hablar sobre el tema cultura escolar como factor protector y de bienestar. Directora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y bueno, ahí a su equipo un saludo muy grande. Hola, buenas tardes, Hugo. Bueno, nosotros también queríamos sumarnos a las palabras que acaban de decir sobre la exposición de Josefina, en que encontramos que fue muy clara y precisa. Así es que nuestros apoderados, yo creo que lo pudieron entender perfectamente bien y poder seguir algunas de las recomendaciones. Y en cuanto a las recomendaciones que dadas como para los establecimientos educacionales, de acuerdo a las actividades que nosotros les vamos a comentar que nosotros hacemos, también están dentro de la línea que sugiere Josefina. Así es que muy bien, Josefina. Gracias por tu participación de parte de los colegios. Bueno, como tú bien me presentabas, Hugo, yo soy Luz María Jara, directora de la Escuela de la Dehesa. Para comenzar, yo quería agradecer a don Héctor Saravia, a Natalia Muñoz, ¿no es cierto?, por habernos invitado a participar en este webinar, para dar a conocer en parte el trabajo que nosotros realizamos en el área de convivencia escolar.
Vamos a comenzar la presentación, pero antes tengo que mencionar, ¿no es cierto?, a los profesores que me acompañen, que son los encargados de convivencia escolar de nuestra escuela de la DES, el profesor Pablo Soto y el profesor Jan Peña. Bien, vamos a presentar. ¿Se ve? Sí, sí, se ve súper. Ya, bien. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una escuela rural ubicada en la localidad de La Dehesa, comuna de Placilla. Atendemos a niños y niñas de diferentes contextos sociales y culturales. Por la Agencia de Calidad de la Educación, estamos categorizados en un nivel de desempeño alto. Nuestro sello educativo es que promovemos aprendizajes integrales en un ambiente de sana convivencia. Bueno, este sello educativo se vincula con todas las dimensiones de nuestro modelo de gestión escolar, pero hoy día, ¿no es cierto?, nos abocaremos a cómo vinculamos este sello en la dimensión de convivencia escolar. Nuestra acción que tenemos acá es un plan para construir una identidad positiva y fortalecer el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la educación. Bueno, todas estas acciones han contribuido a que nosotros tengamos en nuestra escuela una cultura escolar que sea protectora y de bienestar para todos. Ahora, el profesor Pablo Soto les dará a conocer a ustedes las acciones que nosotros hemos realizado a lo largo de los años. Hola, muy buenas tardes. Bien, para comenzar, me gustaría iniciar mi presentación hablando, digamos, acerca de que lo que vamos a mencionar es algo, o lo que vamos a compartir, o la experiencia que les vamos a compartir, no es una receta desde el área de convivencia para que sea aplicada, digamos, en nuestro establecimiento, ¿ya? Entendemos que cada comunidad escolar es una comunidad particular, ¿ya? Y nosotros no estamos ajenos, por ejemplo, a tener accidentes, a tener situaciones disruptivas, ¿ya? Nosotros convivimos con eso, ¿ya? Una vez dicho esto, les vamos a contar la experiencia. ¿Cómo iniciamos nosotros esta travesía, esta aventura? Bien, yo me gustaría señalar que el día en que a mí particularmente me ofrecieron, digamos, pertenecer al equipo de convivencia escolar, ¿ya? Entonces yo inmediatamente pensé, sí, me interesa, me gusta, tengo algunos estudios respecto al tema, pero no me gustaría trabajar solo, ¿ya? Me gustaría trabajar con un equipo, ¿ya? Y ahí surgió mi compañero que está acá al lado. Entonces yo puse como condición, podíamos trabajar con mi colega Jean Paul. Y Jean Paul igualmente quiso trabajar también en equipo. ¿Por qué lo menciono? Porque una vez que aceptamos este desafío, ¿ya? Este lindo desafío, inmediatamente nos pusimos a trabajar, nos pusimos a pensar, ¿ya? E incorporamos la participación de la dupla, ¿ya? La dupla existe en muchos colegios, acá también teníamos una dupla. Sin embargo, nosotros lo primero que hicimos fue contactarnos con la dupla y generar un equipo ya de 4 personas, ¿ya? Ahora, así como en la televisión, nosotros decidimos hacer como reuniones de pauta todas las semanas, buscábamos el espacio, el momento en que venía el asistente social, el psicólogo, nos juntábamos, qué sé yo, y empezamos a idear un plan de trabajo en función también de los planes que tenemos acá, el plan de convivencia escolar, qué sé yo, el plan de formación ciudadana, el de sexualidad, el género. Entonces empezamos a maquinar, digamos, cómo vamos a trabajar en este colegio, digamos, desde el área de convivencia, ¿ya? Y creamos el famoso departamento, nosotros le llamamos el departamento de convivencia escolar. ¿Pero por qué lo menciono? Porque nos presentaron como el equipo de convivencia escolar, y yo quiero recalcar que nuestra escuela, ¿ya? En nuestro colegio, el equipo de convivencia escolar no somos nosotros, ¿ya? Nuestra concepción de convivencia escolar es que toda la comunidad es parte del equipo, ¿ya? Ahora, insisto, esta es una receta nuestra, ¿ya? Nosotros la vemos de esta manera, ¿ya? Y no queremos intervenir en cómo trabajan los demás, les contamos nuestra experiencia.
Entonces, dicho esto, nosotros entendemos que todos somos parte de la convivencia escolar, interactuamos todos los días, tenemos problemas todos los días, tenemos alegrías todos los días. Entonces, entendimos desde el principio que todos hacemos la convivencia. Y eso nos fue generando, digamos, este bienestar, fue generando esta cultura en la cual nosotros ahora trabajamos, ¿ya? ¿Qué logramos con eso? ¿Ya? Por ejemplo, me gustaría señalar que cuando volvimos a trabajar presencialmente estábamos todos muy contentos. A nosotros nos encanta venir al colegio, ¿ya? ¿Por qué nos encanta venir al colegio? Porque en el colegio nos sentimos bien. Y me quiero colgar de las palabras que dijo Josefina hace un rato, que nosotros necesitamos cuidarnos para cuidar. Entonces, nosotros desde el principio de esta historia, estoy hablando yo desde la historia antes de la pandemia, aprendimos a tener un autocuidado, ¿ya? ¿Cuál es la receta? Mucha paciencia, mucha tolerancia, ¿ya? Mucha paciencia, mucha tolerancia, para que tengo en mis apuntes. Mucho entusiasmo, ¿no? Nosotros somos personas muy alegres, mucho entusiasmo, y me gustaría compartirlo desde qué tipo de acciones, de acciones muy sencillas, ridículamente sencillas, ¿ya? Por ejemplo, en la mañana, no tengo imágenes porque no las puedo grabar, que si no tengo fotografías, pero desde cómo nos saludamos en la mañana, ¿ya? En la mañana cuando entramos al colegio es impresionante, digamos, nos saludamos, bueno, antes nos abrazábamos, con una sonrisa, que si yo nos deseamos un buen día, una buena semana, siempre estamos muy preocupados de nuestros compañeros. ¿Cómo saludamos a nuestros alumnos? ¿Ya? También, ¿cómo saludamos a nuestros alumnos? ¿Ya? También me gustaría tratar de compartirlo con mis palabras, ¿ya? Pero acá hay el ambiente, digamos, cuando llegan es como un logro. Llegaste a trabajar, qué sé yo, vamos, que tengas una buena semana, jugamos con ellos, los llevamos a la sala, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cómo los despedimos? ¿Ya? También. Hay toda, digamos, una cultura, digamos, de protección con respecto, digamos, a cómo nos convivimos, a cómo nos saludamos, a cómo interactuamos entre nosotros, ¿ya? Otra cosa importante, digamos, que hacemos nosotros, digamos, como colegio, es que, por ejemplo, tenemos situaciones disruptivas, ¿ya? Pero ¿cómo las abordamos? Las abordamos en forma integral, ¿ya? Está el modelo donde está la figura del inspector, que nosotros erradicamos, sacamos de nuestro vocabulario la palabra inspectoría o inspector, ¿ya? Y la cambiamos por agentes de convivencia escolar, ¿ya? Entonces, si tenemos una situación disruptiva, trabajamos en equipo. No dejamos que una pura persona, por ejemplo, enfrente, digamos, un conflicto, ¿ya? Lo trabajamos en equipo. Dependiendo de la situación, vemos quiénes son los más indicados y lo trabajamos en equipo y tratamos de minimizar, ¿ya? Y apagar inmediatamente, digamos, ese foco de disruptivo, ¿ya? Hacemos acompañamientos en los patios, qué sé yo, nos acompañan, por ejemplo, los asistentes, la misma asistente social, nosotros mismos, o el profesor que esté disponible, hace acompañamientos, por ejemplo, cuando tenemos algún caso de algún estudiante o alguna niña, qué sé yo, que tenga alguna dificultad. Cualquiera que fuere, nosotros hacemos un acompañamiento, ¿ya? Estamos siempre pendientes, digamos, de seguir la situación, ¿ya? Hasta lograr, digamos, un buen resultado, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, me están acá señalando que tenemos un tiempo limitado, ¿ya? Me gustaría referirme al autocuidado también, creo que es importante. Nosotros generamos diferentes actividades para el autocuidado, tanto de los estudiantes, ¿ya? De los asistentes y de los profesores. Pero la particularidad que tenemos nosotros o que se nos ocurrió, digamos, instalar, es que, por ejemplo, si yo hago un taller de autocuidado, después de que un profesor estuvo desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en clases, y después le digo por WhatsApp o le digo, ¿sabes? Tenemos un taller de autocuidado, no hay muchas ganas de ir, ¿ya? El sistema nos obliga, nos da esos espacios. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hemos intentado, por ejemplo, hacer un quiebre. Como mencionaba también por ahí Josefina, nosotros, por ejemplo, tratando de sorprender, ¿ya? De sorprender. Tenemos muchas, no las voy a mencionar, pero tenemos muchas actividades donde los profesores creen que van a hacer una actividad formativa o pedagógica, ¿ya? O de planificación, y de repente se encuentran con que les cambiamos completamente el escenario, ¿ya? Y eso genera, qué sé yo, entusiasmo, risa, conversación, ya, y eso se acompaña seguramente con alguna cosa para picotear. Entonces, esas cosas, esos quiebres que hacemos, los hacemos con la intención, digamos, de ir conformando, digamos, un equipo más cohesionado, ya, cuidando nuestra salud mental, ¿ya? Lo otro que mencionar antes que darle el pase a mi compañero Jean Paul,
esto es antes de la pandemia, nosotros trabajamos mucho con actividades formativas extracurriculares, ¿ya? Nosotros decidimos en algún minuto, con nuestro sello, decidimos, qué sé yo, darle importancia a todas las actividades extracurriculares, ¿ya? Es harto trabajo, pero también lo tenemos, digamos, como sello, como cultura, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que la comunidad escolar, ya principalmente hablamos de los apoderados, y también, digamos, las instituciones que circundan la escuela, fueran parte de la escuela, ¿ya? Yo como apoderado particularmente, y no lo digo, digamos, no lo digo faltando el respeto, digo, yo por ejemplo no puedo participar de los actos donde participa mi hijo en el colegio donde está, donde estudia, ¿ya? Entonces acá la cultura es distinta, ¿ya? No es ni mejor ni peor, sino que es distinta. Nosotros le abrimos las puertas a la comunidad y los invitamos a participar en la toma de decisiones, les hacemos consultas, evaluamos nuestras actividades, que si yo cuando los invitamos, los evaluamos, les hacemos encuestas para saber, para tener información y retroalimentar, digamos, nuestras acciones. Entonces, nosotros somos una escuela abierta a la comunidad, tenemos una gran participación de apoderados, qué sé yo, y de gente que ni siquiera es apoderado en nuestras actividades. Entonces, nosotros tenemos muchas actividades en el año, las aprovechamos todas, y nos nutrimos también de estas instituciones que son paralelas, como Habilidades para la Vida. Por ahí tenemos el Carabinero, la PDI, hemos tenido visitas de matronas, hemos tenido, por ejemplo, teatro educativo, el CESFAM. Entonces, siempre estamos nutriéndonos y apoyándonos en esas instituciones. Y bomberos me faltó también. Y cada actividad que hacemos, que involucra la participación de los estudiantes, de los profesores, de los asistentes, de los itinerantes, de los apoderados, la evaluamos, ¿ya? La evaluamos nosotros para mejorarla, y también pedimos la retroalimentación de parte de los actores que son invitados, ¿ya? Señalar, por ejemplo, me gustaría señalar dos actividades dentro de todas las que hacemos. Una son unas Olimpiadas de Prebásica, ¿ya? Acá, por ejemplo, en algún minuto se instaló un taller de psicomotricidad en prebásica, y dijimos, ¿por qué somos egoístas y lo hacemos nosotros? Entonces lo expandimos a las escuelas de la comuna, ¿ya? Y llevamos varios años haciéndola, y con la participación, digamos, de estas escuelas, entonces masificamos, digamos, nuestras prácticas. Y la otra es una Olimpiada de Matemáticas, también muy entretenida, porque llegan las otras escuelas y para poder entrar a los colegios simplemente tienen que hacer un ejercicio matemático, si no, no pueden entrar. Obviamente el ejercicio que hacemos es un ejercicio que puedan desarrollar, y de ahí vienen muchas actividades lúdicas. Jugamos mucho con lo lúdico, somos una escuela entretenida, somos una escuela risueña, somos una escuela cálida, ¿ya? Y todo eso lo hacemos cada uno de los integrantes que la conforman, ¿ya? Cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, ¿ya? Y para terminar, que son muchas las cosas que puedo decir, pero para terminar, la parte, digamos, de cómo llegamos al estado en el que estamos ahora, decir que los equipos que trabajamos acá nos fortalecemos dependiendo de las habilidades que tenemos, ¿ya? O sea, por ejemplo, nosotros estamos en convivencia, primero porque tenemos un sustento teórico, pero también porque tenemos cierto tipo de habilidades para estar en convivencia, así como se conforma el equipo de la unidad técnico-pedagógica, y así los diferentes departamentos, estamentos que conforman la escuela, ¿ya? Le sacamos el partido, digamos, a cada una de nuestras habilidades, ¿ya? Y juntos hacemos, digamos, como una sinergia, digamos, hacemos que el grupo sea más fuerte entre todos, qué sé yo, y entre todos vamos cubriendo nuestras debilidades, ¿ya? Pero reitero, el entusiasmo, qué sé yo, la empatía, la tolerancia, qué sé yo, que le ponemos todos los días, hace que nosotros cada día queramos venir a trabajar a nuestra querida escuela, la dehesa, ¿ya? Es como nuestro segundo hogar. Así por lo menos lo veo yo, y siento que así lo ve la comunidad escolar, ¿ya? Eso es como más o menos una síntesis, una pincelada de lo que teníamos hasta antes de que llegara el COVID, ¿ya? Entonces ahora mi colega Jean Paul les va a comentar desde la llegada del COVID hasta el día de hoy. Cómo hemos tenido que ajustar estas actividades que el profesor Pablo les acaba de mencionar, cómo las hemos tenido que ajustar a esta nueva realidad que estamos viviendo de la pandemia. Bueno, ahí hay una muestra, por ejemplo, digamos, de nuestro sello, ¿ya? Somos un colegio que
Promovemos aprendizajes integrales, digamos, en un ambiente de sana convivencia. Y ahí tenemos parte de nuestra escuela en una actividad de teatro educativo, ya, si ustedes, pues, si pudieran acercar la imagen a lo mejor, verían que en cada uno de esos rostros, ya, de esos bellos rostros, hay una sonrisa que refleja nuestro sello, ya, el sello de la Escuela La Dehesa. Ya. Mi nombre es Jean Paul, también trabajo con el profesor Pablo, parte del equipo de convivencia. Nos llegó, de una manera u otra, también nos involucramos en la pandemia. ¿Qué pasó? Que nosotros, como todos, me imagino, no estábamos preparados para esto, así que lo primero que hicimos fue reunirnos, primero como equipo directivo, nos reunimos y tenemos que actuar para poder tomarle atención a nuestros alumnos, a nuestros apoderados, a nuestros profesores y a todos los funcionarios que aquí trabajamos. ¿Y qué hicimos? Nosotros, como equipo de convivencia, como dice mi colega acá, ya lo primero y lo más importante, y creo que fue que nos dio una gran solución, fue la entrevista a cada uno de los apoderados. Pero esta entrevista no fue solamente hacerles preguntas, fue una llamada telefónica. O sea, nosotros tuvimos que nos adecuamos incluso al horario de nuestros apoderados. Nosotros, como dijo acá la directora, son apoderados que, por ejemplo, tienen trabajos que duran hasta ciertas horas en la noche y nos adecuamos. 9 de la noche, 10 de la noche, los llamábamos igual, o ellos nos decían, profesor, tengo una llamada perdida de usted, y hablábamos, queríamos saber cómo estaban. Ahí fue donde nosotros concluimos qué necesidades existían, ¿ya? A través de lo socioemocional, a través de las pedagógicas, en los estudiantes y en los apoderados. Después, el paso 2 de nosotros fue, de acuerdo a las necesidades que existían, ya, en lo pedagógico y también en convivencia, ya, en lo socioemocional. En lo pedagógico primero fue, ya, convivencia va a articular con UTP y vamos a trabajar en el primer objetivo, que fue todos los estudiantes tienen derecho a aprender. Ellos tienen que tener la oportunidad de aprender. ¿Cómo lo hicimos? A través de cómo se está utilizando, a través de las clases online, a través de WhatsApp, a través de llamadas por celular, a través de guías impresas. Acá nosotros tenemos apoderados, nuestra realidad es que tenemos apoderados que no les llega al internet, que no tienen la economía para tener un internet en casa, solamente un celular tienen por familia. Entonces nosotros también teníamos que involucrar un paso que eran las guías impresas. Ahí nosotros buscamos estrategia, hicimos con los distintos funcionarios de la escuela. Quiero enfatizar que de todos los funcionarios de la escuela nos fuimos y nos subimos a esto, nos subimos al carro de poder ayudar a nuestros niños a que todos tenían derecho de aprender. Después, el paso 3 fue, ya, tenemos abarcado medianamente lo pedagógico, ahora tenemos que ver la otra parte, que es lo psicosocioemocional, donde los estudiantes, para ellos realizamos pero múltiples actividades. Todas las actividades que nombró el profesor Pablo también, que las hacíamos antes presenciales, bueno, de alguna u otra manera teníamos que hacerlas acá también nosotros con pandemia. Hicimos desafíos en donde el profesor Pablo, nuestra directora, todos los demás colegas también participaban para los niños, eran para los niños, para los estudiantes, eran para los apoderados, y ellos todos participaban. O sea, teníamos, pero como se dice, nos entregaban mucho por parte de ellos también, estaban sumamente motivados con lo que nosotros hacíamos. Teníamos rutinas de actividad física también, con el profesor de educación física, hacemos más actividades, pausa activa. Nosotros ya lo pedagógico sí, muy importante, pero teníamos pausa activa, teníamos quiebres, ya, ahora ya, descanso de 1 hora y tenemos quiebre, tenemos una pausa activa de hacer distintas actividades, ya donde se involucraba padres y apoderados, abuelos, estaba toda la comunidad. La participación del Festival de la Voz, nosotros acá hacemos un festival de la Voz, ya, que cuando es presencial es un festival sumamente grande, que es masivo totalmente, pero para toda la comunidad, o sea, de otros sectores de la comuna de Placilla de acá, es para toda la comunidad, y
lo hicimos en pandemia también. Sí, lo hicimos acá interno y también se involucraron mucho nuestros alumnos y también hicimos nuestro aniversario, donde tenían que hacer distintos desafíos, donde tenían que estar mostrando los mejores pijamas, donde tenían que involucrarnos en actividades, donde tenían que hacer una torre de vaso, como se puede observar ahí. Teníamos distintas actividades para ellos. Nosotros en momentos también cuando queríamos generar o queríamos entregar, ¿cómo se dice? Un apoyo socioemocional para los apoderados. También aprovechábamos ahí donde estaban las canastas de alimentos, les mandábamos un mensaje de refuerzo positivo para ellos, vamos adelante, sigan. Un engañito les mandábamos. Claro, era un engañito que les mandábamos a cada uno de ellos también. Claro. La idea, digamos, es que siempre tratamos de que la escuela estuviese presente, digamos, en el hogar, ¿ya? A través de actividades, bueno, de la parte pedagógica, pero también de la parte lúdica, ¿ya? Entonces, los estudiantes y los apoderados nos sorprendieron porque tenemos muchos insumos de vuelta, ¿ya? Como decía él, hicimos un festival de la voz de manera remota, ¿ya? Que pensábamos no hacerlo. Los desafíos, por ejemplo, cuando hicieron las torres de vasos, entonces se supone que pedimos que fueran vasos de plástico, pero habían familias que usaron sus copas, sus vasos de vidrio, ¿ya? Y estaban súper nerviosos, pero todos estaban participando, ¿ya? Disfraces, desafíos, digamos, de la botella, desafíos deportivos. Fue muy lindo recibir el estímulo, digamos, y el apoyo de las familias, y fue muy lindo poder ser parte de este tiempo de pandemia donde pudimos conectarnos o seguir conectados con la familia, ¿ya? Exactamente, con la familia. Ahí no sé si quieres explicar un poco. Y como último paso, por parte de nuestra estrategia, como factor clave, se crea un sentido de pertenencia y una entidad positiva por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. A ver, ¿a qué queremos llegar a esto? Nosotros, como escuela, tenemos un muy buen recibimiento por parte de los apoderados, por parte de los alumnos, que ellos ahora en pandemia, cuando volvimos, lo único que querían era volver, querían estar acá, querían ver a sus compañeros, querían estar con los profesores. Y esto se creó a través de múltiples factores, como creemos en cada uno de ellos, refuerzo diario de lo importante que son para el colegio, recibimiento, lo que hablaba el profesor Pablo antes, el recibimiento de los niños de verdad. A lo mejor en algunas partes dirán esto no sirve. ¿Qué significa? Claro, es insignificativo, pero de verdad sirve demasiado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Qué digo que viniste? Y es para los funcionarios y es para los alumnos. A veces aplaudimos cuando llega alguien, nos aplaudimos cuando se va, y gritamos, bien, lo logramos hoy día, te esperamos mañana. Es un espectáculo en realidad, es un espectáculo. No es siempre, pero es muy constante. Seguido. Claro, y por último, las diferentes compensaciones por parte de la labor que cada uno de ellos realiza. O sea, nosotros nos preocupamos mucho porque como equipo también sabemos que necesitamos a nuestros profesores, necesitamos a nuestros profesores jefes, necesitamos a todos los funcionarios, y ahí nosotros también actuamos y es como un factor clave que estén todos con la misma motivación. Exactamente. En las fotografías, por ejemplo, se muestra cuando nos acordamos como institución de los profesores, no me acuerdo en qué día fue, pero el día del profesor, el día del profesor, claro, si ustedes se dan cuenta, andamos con mascarillas, qué sé yo, con alcohol, no se ve esa parte, pero visitamos a nuestros colegas, qué sé yo, para también hacerles ver que estábamos presentes y que también nos acordamos de ellos. O sea, la idea es que el autocuidado, qué sé yo, y la preocupación y mantener la cultura que hemos logrado sea tanto para los estudiantes, para los apoderados y, por supuesto, para nuestros colegas, ya tanto los profesores como los asistentes. Así que siempre los tuvimos presentes como departamento de convivencia escolar, pero señalando siempre que el equipo de convivencia no somos nosotros, sino que el equipo de convivencia lo conformamos cada uno de los que integran esta linda comunidad educativa de la Escuela La Dehesa. Y así, con cada una de las acciones que los profesores fueron detallando, hemos creado esta cultura escolar protectora y de bienestar para todos los integrantes. Antes de terminar, me gustaría citar una frase de nuestro recordado Humberto Maturana, que dice: si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad
y contestamos las preguntas y nos damos tiempo para estar allí con el niño o la niña, ese niño se transformará en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a escoger desde sí. Y vamos a mostrarles un pequeño videíto. Muy pequeño. Una pincelada de... Claro, con algunas de las actividades que hicimos en el año pasado. Muy pequeña. Ahí, déjalo. Bien, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias. Un aplauso para la escuela La Dehesa de la Placilla. Realmente muy bonita su presentación, y también felicitar a su equipo por lo motivado que son. Vi las fotos, muy motivados, el tema del Día del Profesor, así que felicitaciones para ustedes, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Damos espacio para alguna pregunta, algún comentario de parte del panel acá. Si a lo mejor Josefina o Natalia o Héctor se anima, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, es el momento de hacerlo. Yo solamente felicitarlos por el trabajo que están haciendo. La verdad creo que hay mucho para aprender ahí en esa comunidad. Y felicitarlos la forma en que se han aproximado y la forma en que han podido mantener también esa cultura a pesar de la pandemia, ¿no? Así que eso, nada, decirles que me gustó muchísimo la presentación y realmente encuentro que fue un acierto mostrarlo y socializarlo, porque encuentro que es un trabajo muy bonito del que se puede sacar muchas ideas. Así que gracias. Gracias, Josefina, muy amable, muchas gracias. Lo hacemos con harto cariño, porque somos profesores de vocación y nos gusta trabajar con niños, nos gusta que ellos aprendan, que todos tienen la posibilidad de aprender. Gracias. Bueno, igual quiero sumarme. Sí. O Natalia, no sé. Ahí. Natalia. Soy un caballero. Natalia. Bueno, sumarme a las felicitaciones. La idea de este espacio era mostrar que sí se puede, a pesar del contexto, sí se puede generar lazos profundos con las familias, mantener contacto y apoyarlos en este agotamiento que puedan sentir, ¿cierto? O los mismos docentes, que sea un espacio de beneficio, de contención y de autocuidado. Así que muchas felicitaciones por su trabajo. Gracias, Natalia. Sí, lo mismo. Qué lindo verlos crecer, cómo crecieron no solo la parte curricular, porque para los restos del panel que no conocen muy bien esta escuela es una que de las últimas mediciones tiene los mejores resultados de la región y del país. Por lo tanto, es una escuela, estamos hablando de una escuela curricularmente muy bien. Y ahora verlo crecer en este aspecto de la convivencia, qué lindo ver la energía que ponen, la fuerza, el refuerzo positivo, eso que señalan, que el aplauso que le entregan. Eso, qué lindo, eso es motivante verlo y ojalá eso la gente que lo esté viendo, que lo esté escuchando, se pueda transmitir y se pueda repetir en su establecimiento. Así que, señora Luz María, Pablo y Jean Paul, solamente agradecimiento y qué lindo cómo han crecido como establecimiento en todos los aspectos, eso es importante. Muchas gracias, don Héctor. Muy agradecida de sus palabras. Usted nos conocemos, así que usted sabe nuestra trayectoria. Bueno, y gran parte también de nuestro crecimiento curricular y también de todas las orientaciones es gracias a usted. Así que muchas gracias. Gracias. Ana María Ávila dice lo siguiente, dice, doctora Josefina, mi hijo
tiene 4 años, está en pre-kinder, está en clases online desde las 14 horas hasta las 17:40. Él está estresado y no duerme bien. Se despierta con pesadilla de las clases. ¿Cuánto tiempo debieran estar conectados a clases online un niño de esa edad? Como mamá, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Me preocupa. ¿De qué edad dijiste? ¿Pre-kinder? Edad, 4 años. 4 años tiene el pequeño, está en pre-kinder y está en clase online desde las 14 hasta las 17:40. Cerca de más o menos unas 3-4 horas más o menos. Y la madre dice, claro, está estresado, no duerme bien, se despierta con pesadilla. ¿Cuál sería más o menos el tiempo que debiese estar conectado a esta clase online, doctora? Yo no quiero criticar modalidades de los colegios, pero creo que efectivamente para un chico tan chiquito, tantas horas es muy difícil lograr que primero mantener la atención, ¿no es cierto?, de un niño expuesto tantas horas ante la cámara. Si efectivamente es de 2 a 5 de la tarde, son muchas horas frente a la pantalla, ¿no?, para un nene tan pequeñito. Entonces, en principio, la recomendación, así como a la mamá, yo creo que muchas veces como cuidadores, lo que debiéramos hacer es tratar de hablar, ¿no es cierto?, con los profesores, ¿no?, para ver de qué manera podemos manejar de mejor manera la situación, sobre todo si esto está trayendo consecuencias, ¿no es cierto?, en términos de generar demasiada ansiedad en el pequeñito, ¿no? Entonces ver de qué manera podemos por ahí conversar con el colegio y ver de qué manera llegamos a un acuerdo que se conecte, no sé, quizás a alguna de las actividades, quizás, ¿no es cierto?, uno tiene que ir viendo en ese caso como el caso a caso, ¿no?, y ver qué está pasando, que también al pequeñín le genera tanta ansiedad esto, ¿no? En principio yo creo que el tiempo, por lo que relata, es excesivo, pero de todas maneras yo creo que es algo que uno debiera como conversar con el colegio y ver de qué manera se puede llegar a negociar, ¿no es cierto?, el que pueda hacer algunas actividades sin estar conectado, o que se conecte a algunos de los momentos, ¿sí?, si es que no se pudiera hacer como un cambio más amplio, ¿no? Perfecto. Y que en tema como de los problemas de sueño, eso es algo como también como para tranquilizar. A veces baja un poco la ansiedad cuando uno sabe que no es al único niño que le está pasando, ¿no? El tema como de los problemas del sueño les está pasando a varios chiquititos, y bueno, y en ese sentido también hay que ver de qué manera nosotros transmitimos también tranquilidad, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, cuando uno está por viajar y tiene un vuelo al otro día a las 6 de la mañana, es muy común que uno casi no duerme, ¿no? Porque está como y eso tiene que ver con el nivel de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces a los chicos, a muchos de los niños, niñas, lo que les está pasando es eso, que están con niveles muy altos de ansiedad, y eso interfiere en el sueño. Entonces también el poder transmitir tranquilidad puede ayudar, ¿no es cierto?, a bajar los niveles de ansiedad. No sé si respondo un poco a la mamá. Perfecto. Muchas gracias, Josefina. Esperamos haber respondido la pregunta aquí en nuestro Facebook Live. Don Néstor Saravia, algunas palabras de cierre ya para culminar este webinar hacia la comunidad educativa del Distrito de Colchagua y a todos quienes hoy día nos han sintonizado acá en nuestro Facebook Live. Sí, agradecer solamente al tremendo aporte de Josefina y la experiencia que la señora Luz María y su equipo de la Escuela de ESA han hecho. En realidad esto
para que la comunidad en general se vaya enterando de aquellas pequeñas herramientas que pueden servir y entender y comprender un poco más la situación que pasa en pandemia. Yo me sumo a todas las palabras de Mentira y esperamos nuevamente tenerlos a ustedes nuevamente en un panel para poder ayudarnos de esta forma. Agradecerlo y pucha que tengan un feliz retorno a casa, porque sé que están trabajando hasta tarde, fuera de su horario, sin ningún problema, pero sé que lo hacen con mucho cariño y con mucho amor por la entrega, por sus alumnos. Gracias, señora María, gracias, Josefina, por estar y ser un aporte para el Servicio Local de Educación Colchagua. Bueno, muchísimas gracias, directora Luz María, a Josefina también por haber participado el día de hoy. Bueno, vamos a estar con muchas actividades también en el Servicio Local de Educación Pública Colchagua, con talleres online. La próxima semana también tendremos un nuevo taller y un webinar también junto a Natalia, que vamos a estar ahí difundiendo a través de nuestras redes sociales. Así que agradecer la sintonía el día de hoy en Facebook Live. Esta presentación, Natalia, ¿va a estar disponible? Sí, la vamos a compartir después con nuestras comunidades también. Muy bien, entonces porque había algunas preguntas y decían la presentación va a estar disponible, las vamos a compartir ahí también para los establecimientos educacionales de la SLEP Colchagua. Y este webinar va a quedar en Facebook y también lo vamos a subir a YouTube, así que lo pueden revivir en otro día. Quizás a lo mejor se lo perdieron hoy día, pero bueno, otro día lo podrán ver en nuestras plataformas y redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Néstor Sarabia, muchas gracias, Josefina también, directora Luz María, y Natalia también por haber estado con nosotros, Hugo Soto aquí también acompañándonos el día de hoy. Que pasen una muy buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad acá en el webinar del SLEP Colchagua. Muchas gracias. Gracias, chao.